lugar, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Aleluya. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios no haría por usted y por mí en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios no haría por cada una de usted, de mí, que estamos en una necesidad? Hay mucha gente que está en necesidad en este tiempo. Ni que hablar el tema económico, ni que hablar por allí de la enfermedad. Pero venían tantos pensamientos esta mañana cuando estaba en la presencia del Señor, y podía estar allí en el Calvario, verlo al Señor yendo a la cruz, llevando esa pesada cruz, viendo al centurión romano clavándole las manos, las muñecas, clavándole los pies, levantándolo allí, y esa cruz llena de sangre, porque le habían abierto las espaldas, los costados, las piernas, de tantos azotes que le habían dado al Señor. Y yo decía, wow, qué tremendo. Lo hizo por amor a vos, por amor a mí. Lo hizo por amor al mundo, lo hizo por amor a nosotros. Y si Él hizo esto, ¿qué es lo que no puede hacer? ¿En qué no nos puede socorrer? Yo creo que el Señor puede socorrerte en esa misma necesidad que tenés ahora. No sé cuál es la necesidad económica, no sé qué necesidad tenés, una enfermedad física. Tal vez algunos que hayan recibido y se hayan conectado con este coronavirus. Y como yo decía, hoy por hoy la gente le tiene más miedo a un virus que a un Dios santo. Hoy la gente se está cuidando de no infectarse del coronavirus, pero uno tendría que pensar un poquito y decir, así como me estoy cuidando de no infectarme con el coronavirus, así yo tengo que cuidarme de no infectarme con el pecado, con lo que a Dios no le agrada. Porque nos estamos cuidando, nos lavamos las manos, nos ponemos barbijo, si tosemos, y está muy bien, estamos en cuarentena, estamos adentro, pero qué bueno que todo esto también lo hagamos para agradar a un Dios vivo y verdadero, al Padre nuestro que está en los cielos. Que podamos agradarle al Señor en este tiempo, cuidándonos también de no pecar, como estamos cuidándonos de no infectarnos con el virus en este tiempo. ¿Sabe? Venía a mi mente tantas cosas. Hoy yo compartí con los hermanos de nuestra congregación, con los hermanos del Centro Evangelístico Internacional de Santa Fe, compartía los 4 evangelios. El evangelio es uno, contado por 4 evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y le pedí que leyeran hoy en los 4 evangelistas redactados, cuando Jesús fue entregado a Pilatos y la crucifixión del Señor. Y al leer, yo estaba leyendo de los 4 evangelios, cuando fue entregado a Jesús, cuando fue entregado Jesús a Pilato, y cómo Pilato después lo mandó a Herodes, Herodes se lo mandó a él lo mandó a azotar, y después los judíos pedían, crucifíquenle, crucifíquenle, y después la crucifixión del Señor, hasta llegar al momento que un hombre, un discípulo de Jesús, Juan de Arimatea, él
era un discípulo del Señor y no andaba con los 12, pero era un discípulo. Y dice la palabra que era rico, era rico, era una persona, se ve muy respetada, porque él fue delante de Pilato y le dijo, dame el cuerpo del maestro, yo quiero. Y él lo llevó y lo enterró en una tumba que no había sido enterrado nadie. Y también estaba allí Nicodemo, un sacerdote del Sanedrín, aquel que vino a la noche, ¿no? Y que Juan por allí dice tenía vergüenza o estaba buscando la gloria de Dios. Pero lo veo que cuando todos los discípulos no estaban cerca de Jesús, cuando él estaba crucificado, hubo 2 discípulos que no son muy nombrados en todos los 4 evangelios, hasta que Jesús muere en la cruz del Calvario. Y yo digo qué lindo que es ser así, un discípulo que no es muy vistoso, no tiene un gran ministerio, pero que cuando se lo requiere en los momentos más difíciles, ahí está firme. Mientras los otros discípulos están encerrados en sus propias necesidades, esos discípulos que nadie los conoce. Tal vez podés ser vos, nadie te conoce, pero que estás en los momentos cuando más el Señor te necesita. Qué lindo, ¿no? Pero déjenme, saqué algunas unas cuantas verdades en todo este relato, desde cuando lo entregan a Pilato hasta que lo entierran al Señor Jesús. Mire, en Marcos, capítulo 15, versículo 12 al 15, Marcos, capítulo 15, Marcos 15, del versículo 12 al 15, dice: respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Y lo que me llamó la atención es que Pilato estaba ahí peleando para que no lo crucifiquen y soltarlo a Jesús, pero dice en el versículo 15, queriendo satisfacer a la gente, al pueblo. Y yo decía, hay veces, y él tuvo que tomar una decisión ahí, Pilato. ¿A quién le suelto? ¿A Barrabás? ¿A Jesús? Y para agradar al pueblo, le soltó a Barrabás y lo entregó a Jesús a que lo crucifiquen. A veces, una de las cosas que Dios me hablaba esta mañana es que tomamos decisiones para agradar a la gente y muchas veces entregamos a Jesús. A veces para que la gente no nos critique porque somos evangélicos, para que la gente no hable mal de nosotros porque somos seguidores de Cristo. Muchas veces por agradar a la gente podemos llegar a mentir. Para agradar a la gente muchas veces le damos la espalda al Señor. Pero que tengamos esta enseñanza en este tiempo. No tomemos decisiones que satisfagan a la gente. Que las decisiones que vayas a tomar en tu vida puedan agradar a Dios. Que cada decisión, porque desde la mañana que te levantás hasta que te acostás, estamos tomando decisiones. Voy al trabajo, no voy al trabajo. Tomo mate, tomo café. Tengo que tomar decisiones. Salgo del trabajo, vengo acá. ¿Qué hago? ¿Cuántas veces dijiste, ¿será de Dios esto o no será de Dios? Mire, cuando es de Dios, usted va a tener la certeza que es de Dios.
¿Y cómo puedo saber eso, pastor? Porque no va a tener duda. Porque Dios no va a hacer nada que te abra una duda en tu corazón. Por eso mismo, cuando vayas a tomar decisiones, que las decisiones que tomes le agraden a Dios. No importa lo que diga el hombre. Por eso decía el salmista, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque solo tú me haces vivir confiado. Es algo que usted y yo tenemos que aprender. Y esta mañana leyendo esto, cuando fue entregado el Señor, Pilato tuvo la decisión de su vida. Poder salvarlo a Jesús. Claro, tenía que cumplirse la Escritura, y yo lo sé a esto. Pero él tuvo que tomar una decisión. Pero la decisión que tomó fue para agradar al pueblo, para agradar a la gente. La decisión que tú tomes en esta vida, que le agrade a Dios. Y vas a ver cómo Dios, a su tiempo, te va a exaltar sobre la gente. Segunda pensamiento que vino a mi vida, en Lucas, si usted tiene allí su Biblia, me quiere acompañar, Lucas 23. Lucas 23, versículo 39 al 43. Lucas 23, del versículo 39 al 43. Mire lo que dice la Escritura. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados, lo insultaba, uno de los malhechores que estaban colgados con Jesús, lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, el otro ladrón, lo reprendió a este ladrón que decía, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Lo reprendió y le dijo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿tú temes a Dios? ¿No tenés temor de Dios ni estando en la misma condenación? Estás condenado, te vas a morir. ¿Dónde vas a ir a pasar la eternidad? Nosotros a la verdad, decía este, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todas secuencias de cuando fue entregado el Señor, estuvo en el madero colgado, murió y fue enterrado. El segundo pensamiento que venía leyendo esto era que no importa en la condición que estemos. No importa cómo te sientas para predicar el Evangelio. Porque este hombre no estaba en la mejor condición. No le estaba yendo bien en la vida. Él podría haber dicho, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué le voy a predicar a otros? Y mirá lo que me está pasando. Me están crucificando, me voy a morir. Me van a matar, me están matando. Sin embargo, él, en la misma situación de muerte, porque este hombre estaba en una misma situación de muerte, estaba predicando. Le estaba predicando al otro. Le estaba diciendo, ¿cómo? ¿Cómo decís esas cosas? Ni en la misma condenación tenés temor de Dios. Si este no hizo nada, este es el Hijo del Dios Altísimo. Estaba confesando a Jesús como Señor y Salvador de su vida y se lo estaba contando a otros, le estaba predicando. ¿Y qué es lo que me venía a mi mente, no? Que cuántas veces estamos mal, estamos en situaciones adversas, estamos pasando por necesidad, por problemas y nos enojamos y no predicamos el Evangelio. ¿Qué voy a predicar el Evangelio? Mirá lo que me está pasando. Mira cómo estoy sufriendo, mira la enfermedad que tengo, mira el problema que tengo. Y a lo mejor usted dice, bueno, pastor, a usted porque no tiene
el problema que yo tengo. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y usted no tiene mi problema. Pero no se trata de problemas o situaciones o circunstancias adversas. Se trata de tener una firmeza, de saber que no importa la circunstancia o la situación o el problema o la necesidad que tenga, eso no te puede frenar para predicar el Evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos que estar en cuarentena, tenemos que estar adentro, no se va a trabajar, no se hace nada prácticamente en todo el día. Antes nos quejábamos porque decíamos, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para predicar. Hoy tenés 24 horas al día para poder leer la Biblia, orar a Dios, estar en su secreto y predicar el Evangelio. Pero a veces nos estamos quejando de este tiempo también, ¿no? Hay algunos que, bueno, la primera semana, la segunda semana, bueno, ya 3 semanas, y ahora si se alarga, y ya no estamos quejando. Antes nos quejábamos porque nos faltaba tiempo, ahora nos quejamos porque tenemos mucho tiempo. Creo que tenemos que cambiar un poco la tónica, ¿no? Creo que tenemos que cambiar. Yo le animo, porque esto me habló a mi vida, porque a veces cuando uno está desalentado, está triste, está pasando por una lucha, una dificultad, no predica el Evangelio. Sin embargo, este hombre estaba colgado de un madero, estaba al lado de Jesús crucificado y le estaba predicando a su compañero, pues le estaba predicando el Evangelio. Y fíjese que le dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Cuando venga en mi reino. Te digo que ahora mismo cerrás los ojos aquí y lo abrís conmigo allá en el cielo, en el paraíso. Cerrás los ojos aquí y estás en el paraíso. Por eso digo, le aliento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, usted que está allí escuchándonos, hablemos de Jesús, no importa la situación, no importa la circunstancia en la que vivamos. Hoy tenemos la oportunidad a través de internet de predicarle al mundo, a la gente. La gente puede conocer de este Jesús tan amoroso, tan maravilloso. Si me deja un momentito, yo le puedo contar un testimonio. Cuando volvimos de Siberia, de Rusia, yo lo he contado muchas veces a esto, tuvimos algunas situaciones. Por ejemplo, Lemuel vino con un problema pulmonar por 35 grados bajo cero, imagínense el cambio de clima, y quedó afectado, Lemuel, nuestro hijo menor, quedó afectado de los bronquios. Mi esposa le habían descubierto algunos nódulos en los pechos. Y cuando a mí me hicieron todo, nos hicieron como una ecografía, pero nos hicieron a los 4 estos exámenes y ahí descubrieron que yo tenía un tumor en la vejiga. El médico, para hacerlo más corto, el médico me dijo en un momento, mirá, yo te voy a operar, le dijo a mi esposa y a mí, a los dos, ¿no? Nos dijo, yo te voy a operar, pero te vas a morir, Y yo doy gracias a Dios, siempre hay que contar con los amigos, ¿no? Yo recuerdo que cuando salimos del consultorio yo empecé a preguntar, Señor, ¿cómo puede ser esto? Mis hijos adolescentes, ¿dónde están las promesas? ¿Qué pasó? Y me sentía como en un tubo. Estaba rodeado de mucha gente, pero era como que yo estaba dentro de un tubo. No escuchaba el estado de haber recibido que me iba a morir. Que en pocos tiempos, en pocos meses me iba a morir. Y yo decía, ¿y las promesas? Y volver a salir al campo misionero y abrir obra y seguir predicando el Evangelio. ¿Dónde quedó todo eso? Y fueron días de mucha lucha. De levantarnos a las 6 de la mañana y orar y clamar. Y yo recuerdo que una mañana estaba orando y viene una palabra de Dios. Y Dios me dice, tu vida está en mis manos. Y yo conozco el futuro que tengo para vos.
Y cuando yo recibo esa palabra del Señor fue como una inyección, algo ocurrió en mi vida, ¡fum!, me levantó y empecé a tener ganas de nuevo. Y yo dije, está bien, y esta fue mi confesión en esa oración. Está bien, si el diablo quiere matarme, listo, ningún problema. Y tomé a un joven de la iglesia y yo le dije, mirá, vamos a ir, ¿qué te parece si me acompañás todas las tardes a la costanera de Santa Fe y yo te voy a enseñar a predicar el evangelio a la gente? ¿Te animás? Y él me dijo, sí, pastor, ¿cómo que no? Y ahí todas las tardes íbamos. Y yo le enseñé las 4 leyes espirituales y le enseñé cómo presentarse delante de una persona, cómo hablarle del amor de Cristo. Y gente se entregaba, ¿no? En ese momento, era lindo ese momento. Y entonces mi oración fue esta: diablo, yo me voy, pero dejo a alguien que siga predicando el evangelio, porque el evangelio tiene que seguir predicando. Bueno, esto hace ya 22 años atrás. Me dijeron que me iba a morir y acá estoy, ¿no? Y como decía, yo doy gracias a Dios que uno siempre tiene esos amigos de fe, porque cuando salimos del consultorio hablé por teléfono me acuerdo con el apóstol Alfaro, allí en Casilda. Él había tenido lo mismo, a él le habían dicho que no lo iban a operar ni nada, pero que iba a morir de ese tumor en la vejiga, y su esposa y todos se pusieron a orar y él recibió sanidad, ¿no? Y entonces cuando yo le hablé a Sergio y él sabía de lo que me estaba pasando, se vino de Casilda a Santa Fe y vino a orar por mí. Y yo digo, qué bueno que son tener amigos, ¿no? Amigos que se la juegan en ese momento. Y él dijo, lo que recibí de gracia, yo quiero dártelo de gracia. Y oró por mí y yo recibí en ese momento de parte del Señor la sanidad. De hecho, hasta, ya le digo, hace 22 años de todo esto. Pero lo importante es que no importa la circunstancia, que nos fortalezcamos en el Señor y que sigamos predicando el evangelio. Y si yo tengo que salir de esta tierra, alguien va a quedar predicando el evangelio, porque yo lo preparé en el nombre de Jesús para que siga predicando el evangelio. Por eso digo que no importa la condición, la situación, el problema, la necesidad, que eso no te pare, que el diablo no ponga un freno a través de esa situación para que vos no hagas lo que el Señor quiere que hagas, que prediques el evangelio del reino. Tercera pensamiento leyendo todo esto, en Juan capítulo 19, el evangelio de Juan capítulo 19, tenemos, espero que Dios le esté bendiciendo a través de esto, porque Dios me bendijo tan fuertemente esta mañana y yo dije, wow, qué lindo. De hecho, ahora antes de empezar el programa ya estábamos armando todo el evangelismo que vamos a hacer después de todo esto, cómo vamos a visitar a la gente, cómo vamos a ser sacerdote de manzana, sacerdote de zona de bendición y paz, cómo vamos a consolidar a la gente, cómo vamos a ir a visitar. Estamos organizando todo esto para seguir predicando el evangelio. En Juan capítulo 19, versículo 38 al 39, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitieran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Y en Mateo capítulo 27, ¿por qué digo esto? Porque dice que José de Arimatea era uno de los discípulos de Jesús. Y que no se mostraba, dice Juan, no se mostraba por miedo de los judíos. Bueno, está bien, pero se ve que acá no tuvo miedo, porque fue a Pilato y le pidió el cuerpo del maestro de bajar. Nadie, ningún discípulo fue a bajarlo, pero él y Nicodemo, aquel que había venido de noche,
los discípulos que según cuenta la palabra, que porque tenían miedo de los judíos o porque Nicodemo tenía miedo de los sacerdotes del Sanedrín, porque Nicodemo era un sacerdote del Sanedrín, eran discípulos de él, habían aprendido del maestro, no lo dejaron allí. Yo digo, muchas veces son aquellos que menos pensamos, son los que están allí para ayudar al pastor. Si usted es esa persona que me está escuchando, sepa que su pastor muchas veces está solo. Sepa usted que se congrega en alguna iglesia, en alguna parte del mundo, y me está escuchando hoy, sepa que muchas veces su pastor, como usted dice muchas veces, el pastor no se acuerda de mí, el pastor muchas veces también piensa, los hermanos no se acuerdan de mí. Pero siempre hay un Nicodemo, siempre hay un José de Arimatea, discípulos firmes, que están allí apoyándolo. Yo doy gracias a Dios porque yo tengo muchos José de Arimatea, ¿no? Han corrido, hermanos que yo les he dicho, la iglesia se mantiene, hay gastos y todo esto, con los diezmos, las ofrendas. Hay hermanos que vienen todas las veces que venimos y a las 5 de la tarde. Yo les doy gracias a ustedes, hermanos amados del Centro Evangelístico Internacional, que vienen, traen ofrendas, diezmos, siembras, pactos. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Que son esos que uno dice, wow, hay discípulos que nos están apoyando. Qué bueno, qué bueno. Como José de Arimatea, como Nicodemo. Pero mire, lea conmigo en Mateo, capítulo 27. Vamos a ir un poco más rápido, pero esto no lo quiero dejar pasar. En Mateo 27, el versículo 57 al 58, dice la palabra del Señor: cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José. ¿Quién era José de Arimatea? Un discípulo del Señor, y que era rico. Esto un poco para poder enseñar, ¿no? Porque hay personas que dicen que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Los que no van a entrar al reino de los cielos, los que tienen amor por el dinero, no los ricos. Porque acá tenemos un discípulo de Jesús que era rico y era discípulo del Señor. El tema es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Pero aquel que con su riqueza sirve al Maestro, sirve al Señor, sirve a la iglesia, aquel que con sus posesiones puede ayudar y evangelizar. A mí me dice la palabra que José de Arimatea era rico y era discípulo de Cristo. Interesante, ¿no? Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Qué interesante, porque Jesús no vino solamente para los pobres, porque todos piensan, bueno, para los pobres. Yo recuerdo cuando estábamos abriendo obras por allá, por Villa Cañas, Teodelina, Santa Isabel, Chapuy. Estábamos predicando por allá, fuimos a vivir 2 años y medio a Villa Cañas con mi esposa, enviados por la iglesia como misioneros locales, y ahí nos nació Lemuel, recuerdo, en Villa Cañas. Yo me reunía con el intendente, el doctor Miré, así se llamaba, Miré, el intendente de la ciudad de Villa Cañas. Y él una vez me abrazó y me dijo que bueno, yo toda la semana íbamos a tomar café y a hablar del Señor. Y él una vez me dice, qué lindo trabajo que hacen ustedes los evangélicos, ¿eh? Ustedes van, le predican a los pobres porque ellos necesitan. Entonces lo miré a los ojos, directamente a los ojos, y le dije, no te equivoques, Jesús no vino para los pobres solamente. Vino para los ricos, vino para los intendentes como vos, vino para los concejales, vino para los diputados. Jesús murió en la cruz del Calvario para todo estrato social. Porque muchas veces pensamos que Jesús vino solamente para los pobres. Y claro que vino para los pobres, pero también vino para los ricos. Porque es importante
Jesús no vino para, cuando Jesús vino para todos los estratos sociales, pobres, ricos, políticos, para todos. Y que generalmente veremos en este tiempo aquellos que decían que se avergonzaban predicar con poder y autoridad. Mucha gente que estaba allí en lo oculto, que nadie lo conocía, en este tiempo lo vamos a ver predicar. Usted que me está escuchando, lo voy a escuchar predicar a través del internet. Ahí a sus parientes, a sus contactos en el teléfono, con gran poder, como lo hicieron José de Arimatea y Nicodemo, que según algunos dicen, estaban en los secretos para que nadie le diga nada. Pero, ¿en cuánto secreto estuvieron? Porque cuando Cristo murió, ninguno estaba cerca, todos estaban de lejos mirándolo. Sin embargo, estos dos, que según dicen, no querían que la gente se entere, fueron ellos los que pidieron el cuerpo del Señor y fueron ellos los que lo llevaron al sepulcro. Ahora, no sé si está un poco siguiendo el hilo de cuando a Jesús lo entregaron, la decisión que tomó Pilato nos enseña a nosotros que tenemos que tener cuidado, que nuestras decisiones sean para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. La importancia de que no importa la condición en la cual estés, podemos predicar el Evangelio siempre. ¿Podés? Sí, el Señor te da poder. Y entonces ellos verán la promesa del Señor. Ellos verán la victoria. Porque cuando estás predicando el Evangelio así, tengas un problema, una dificultad, quiero decirte algo. Te estás ocupando de lo que Dios te mandó a hacer, Dios se va a ocupar de tus necesidades. Tercero, qué importantes son aquellos que aparentemente están en los secretos, pero son ellos los que van a dar la cara por Jesús en los momentos más difíciles. Y por último, Jesús fue sepultado y yo decía, lo encerraron allí, pusieron una piedra en la tumba y lo aseguraron con cadenas y sellos, y no ahí aseguraron la piedra para que no vengan los discípulos, y pusieron 4 soldados para que no vengan los discípulos y saquen el cuerpo del maestro. Mire, lea conmigo en Mateo capítulo 27, versículo 62. Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, hablando de Jesús, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos de noche y hurten su cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato le dijo: ahí tienen una guardia, vayan, aseguren bien la piedra. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, había centuriones cuidando ahí que nadie venga a robar la tumba. Y yo decía, mi pregunta era, ¿no? Cuando José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo, lo envolvieron, lo llevaron a la tumba, pusieron la piedra, ¿qué pasó? Desde el momento que pusieron la piedra, aseguraron, ¿qué pasó? Algunos dicen, bueno, Jesús esperó hasta el domingo que Dios lo resucitó de entre los muertos y salió con poder. Sí, pero entre que taparon la piedra y la resurrección del día domingo, en ese lapso, ¿qué pasó? Porque la Biblia no nos dice nada claramente en los evangelios.
Y yo me puse a pensar, y como le digo a los hermanos, el Señor Jesús ni descansó. Vio que generalmente en las lápidas de aquellos que mueren ponen que en paz descanse. Yo creo que Jesús no descansó estando en la tumba, por más que le hayan puesto en la lápida que en paz descanse, ni descansó en paz. Porque yo creo, ¿sabe qué? Que Jesús estaba esperando que pongan la piedra. Y en ese momento Dios lo resucita. Y que Jesús baja al infierno. Porque hay una actividad. Porque lo dice. Mire, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. En Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 17 y 18, dice la Escritura: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Note, ¿qué tenía Jesús? La llave de la muerte y del Hades. Y en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2 y el versículo 14 al 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, leyendo estas palabras, yo digo, el Señor Jesús, cuando taparon la piedra, yo creo que el Señor en ese momento dijo: ahora es el momento de bajar al infierno. Yo creo que en ese mismo momento se libró una batalla tremenda, la vida contra la muerte, Jesús contra el diablo, la santidad contra el pecado. Una lucha hubo allí. En ese momento, desde que taparon la tumba y la sellaron y pusieron guardias, hasta que el domingo salió de la tumba, victorioso, resplandeciente, diciendo: yo tengo en mis manos la llave de la muerte y del Hades. He ganado la batalla. Por eso el apóstol Pablo dice allá: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Muerte, ángeles, principados, potestades. ¿Quién me puede separar del amor de Jesucristo? Aquel que dio su vida, aquel que peleó por mí con el diablo para vencerlo y lo venció. Por eso digo, mi hermano, mi hermana, mis amigos que usted me está escuchando en esta noche, tengamos más temor de Dios que temor del virus. Cuidémonos más de no pecar y no desagradar a Dios. Que cuando tomemos decisiones sean para agradar a Dios y no para agradar a los hombres, como lo hizo Pilato. Porque Jesús, aquel hombre, aquel Dios amoroso, se humilló a estar en la condición de hombre. Y en la condición del hombre se humilló a servir al hombre. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Taparon la piedra, taparon la tumba con la piedra, la sellaron con cadena, pusieron para que nadie... Pero fíjese, la muerte, la tumba, la guardia de centuriones, las malas decisiones de Pilato no pudieron retener la resurrección poderosa
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué me viene a la mente ahora? Estamos por llegar a las 8 de la noche, aquí en Argentina. Ya hace 2 horas que bajaron el cuerpo del Señor, porque lo bajaron antes de que comience el día de reposo, y el día de reposo de los judíos comienza a las 6 de la tarde nuestra. En esta hora el Señor estaría en la tumba. En esta hora ya habrían puesto la piedra. En esta hora el Señor ya se estará levantando para pelear en el mismo infierno por tu vida y por mi vida. Esto es lo que tenemos que entender. Si el Señor peleó por tu vida y por mi vida en el mismo infierno, quitándole toda autoridad que tenía el diablo sobre la muerte, porque la vida pudo más que la muerte, porque Jesús resucitó de entre los muertos, y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué tremenda palabra, mi hermano, mi hermana! No sé cuál es la situación por la cual estás atravesando en esta noche. No sé cuál es el problema, la necesidad por la cual estás pasando. Pero sí quiero decirte algo. Él es la resurrección y la vida. Y si te animás a creer, no importa cuán grande sea tu problema, hasta un problema de muerte, Él tiene poder para resucitarte. Él tiene poder para darte la victoria. Él tiene poder para levantar al caído y fortalecer al débil. En esta noche recibe poder de parte del Señor Jesús, aquel que murió, pero que resucitó, y Él tiene la llave de la muerte en sus manos, porque Él es la vida. Témale más a Dios que al coronavirus. Protéjase, lávese las manos, cuídese, pero así también lavemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Realmente fue lindo estar con ustedes y quisiera seguir predicando y hablando, y seguramente lo voy a hacer mañana. Mañana a las 7 de la tarde yo voy a estar con usted. Mañana a la tarde también voy a estar predicando, y para mí es un privilegio, y gracias por escucharme, gracias por estar allí, y gracias por escuchar el mensaje, porque sé, de parte del Señor sé, que algo Dios está haciendo en este mismo instante. Algo Dios está haciendo en tu cuerpo enfermo. Dios está haciendo algo en tus finanzas. Dios está haciendo algo en esa tristeza, en ese dolor. Se van ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque creo en Dios, creo en milagros. Y los milagros ocurren cuando te animas a creer. Porque Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Déjeme orar por usted antes de despedirnos. Padre Dios, yo te doy gracias en esta tarde, en esta noche, por cada uno de aquellos que está escuchando tu palabra en distintas partes del mundo. Señor, tu palabra es poder. Y tu palabra tiene poder. Y tu palabra no tiene fronteras ni tiene distancia. Por eso envío la palabra de sanidad, envío la palabra de prosperidad, envío la palabra de fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre Dios, yo te doy gracias, porque escucharé lo que has hecho en esta noche en cada uno de estos mis hermanos, mis amigos que han estado escuchando, líderes tuyos, siervos tuyos, pastores tuyos, Señor. En esta hora, la bendición de Dios sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es poder estar allí con usted. Que el Espíritu Santo le conduzca a toda verdad. No se olvide, Jesús murió por usted y por mí, y resucitó para darnos victoria, no importa la circunstancia. Predique el Evangelio, háblele a sus contactos, deje la vergüenza de lado, deje el que dirán la gente, agrádele a Dios y verá la mano de Dios en su hogar.
obrando en este tiempo. Que el Señor les bendiga. De mi corazón a su corazón. En el nombre de Jesús. Nos vemos mañana. Chao, chao. Thank you.